Hoy nos toca compartir y es una bendición, un privilegio el poder hacerlo en este Ministerio Internacional. Eh, Estamos los domingos participando con los matrimonios y hoy nos dieron la invitación para este viernes y es una bendición. He estado escuchando desde la mañana los motivos de oración, las diferentes maneras de cómo apoyar el ministerio. Y esto es importante y también algo que dijo la pastora Emma, que debemos de tener respeto hacia nuestras autoridades espirituales y la congregación en la que nos reunimos, ¿verdad? Y eso yo quiero hablar. Yo digo, Señor, ya el tema lo iniciaron aquí, y yo quiero hablar acerca de la lealtad, esa fidelidad, esa honorabilidad que un hijo de Dios necesita tener para dar testimonio, ¿verdad? Porque podemos ser usados en diferentes ministerios, tener la habilidad, el talento, eso es muy importante, pero también cuenta mucho la lealtad, la fidelidad que pues el Señor pide. En la Biblia encontramos que Dios está rodeado de fidelidad, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Entonces, el estar rodeado de fidelidad, eso nos llama a que todo aquel que esté junto con Dios tiene que ser fiel. Dios tiene que estar rodeado de gente fiel. Amén. Y ahí empieza a derivarse o a multiplicarse la iglesia en diferentes países, diferentes lugares, puede ser ciudades, comunidades, en donde sea. El Señor te va a llevar al lugar que Él anhela y desea, ¿verdad? Entonces, ahí la fidelidad es importante. Como hijos de Dios, muy independiente de los nombramientos que se han dado aquí en el mundo, en la tierra, tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles, porque Él es fiel, Él es justo y nosotros tenemos que ser justos con Él. Entonces, todo esto ayuda muchísimo a entender cuál es el plan o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hablamos del servicio, hablamos de la iglesia, hablamos del dar testimonio, que es muy importante para que la gente que está a tu alrededor y más importante, tu familia, pueda entender y pueda conocer que esto es algo que viene de parte de Dios. La fidelidad, la lealtad, la honorabilidad. Tu familia, que aún no ha venido a Cristo, tiene que ver eso, porque es importante la familia, que la familia pueda venir al conocimiento de Cristo y este es el punto importante, la fidelidad. Si eres leal a Dios, si eres justo con Dios, eres fiel con Dios, lo vas a vivir y la gente lo va a empezar a notar, la gente lo va a empezar a ver y esto le va a gustar porque a través de la fidelidad, a través de la lealtad, pues vas a ser una persona bendecida. Y la gente siempre está viendo cómo Dios bendice a sus hijos y eso es lo que busca la gente. Muy independiente de conocer a Cristo, busca primeramente la bendición, pero es parte de lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Así de que quiero orar, ya oraron por mí, gracias, pero quiero hacer esta oración para que esta palabra pueda ser edificante, que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida, para mi vida, y que logremos llegar a ese nivel de lealtad, de fidelidad, aún en la adversidad, aún en los problemas, que podamos ser fieles. Padre, en esta mañana te pido sabiduría y te pido, Señor, que seas tú el que hable, que seas tú el que dirija este mensaje, Señor, que vamos a compartir en este ministerio internacional conforme al corazón de Dios y que este tema de la lealtad, de la fidelidad, pueda hablar a nuestras vidas, que pueda tocar nuestro corazón y que nos lleve a ser hacedores de esto, que podamos vivir esa fidelidad, que podamos ser ejemplos de esta fidelidad. Así como tú eres un Dios fiel, nosotros necesitamos ser hijos fieles. Tú eres un Dios justo. Nosotros como hijos tenemos que ser justos en este mundo.
primeramente a ti, pero demostrarle a la humanidad que se puede vivir con esa lealtad y con esa honorabilidad. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias porque sé que tú eres el que habla, es tu palabra y esto es lo que buscamos, alimentar nuestro espíritu con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues importante la lealtad y creo que cuando vemos en la escritura que Dios está rodeado de fidelidad, por lo tanto nosotros tenemos que estar viviendo en una fidelidad para estar cerca de Dios. Hemos entendido la palabra que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Y cuando hay humildad, hay lealtad. Cuando una persona es humilde es porque ha sido leal, ha sido fiel a esa persona. Y bueno, pues dentro de la escritura podemos ver muchísimos ejemplos que hablan acerca de esto, del vivir esa lealtad, de vivir ese ejemplo. Pero también en la vida real, en el mundo, nos hemos encontrado con gente que no ha sido leal. Podemos hablar de figuras muy reconocidas en el nivel espiritual. Hablamos de oradores, pastores, ministros, ovejas, líderes, donde tienen su tiempo sirviendo en la iglesia, donde la gente como oveja puede ver a esa persona que dice, wow, yo quiero ser como él o como ella, sirviendo, que se entregan al servicio de la iglesia, pero llega un momento donde viene la crisis, quizá en el pastorado, quizá en la congregación, y esos hombres y esas mujeres que tú veías como influencia, que decías yo quiero ser como él o como ella, que daban todo de sí para servir a la iglesia, y de repente llega esa problemática tanto al pastor o a la congregación y abandonan. En vez de mostrarse fieles y leales, prefieren salir de la congregación porque el pastor falló, porque quizá el hijo del pastor o la esposa o algunos líderes de la congregación hicieron algo indebido, y en vez de orar, de sumarte para que esto sane pronto y no salga herida la iglesia, muchos en todo el mundo hemos visto historias que prefieren abandonar. Y yo creo que cuando tú y yo, como hijos de Dios, que hemos recibido un llamado, no a todos les da el llamado el Señor, pero la mayoría de los que están aquí conectados son pastores, ministros, hay profetas, donde sientes una responsabilidad. No voy a decir yo que soy un profeta por decirlo, o por llamar la atención, o para que la gente me siga, no. Es una responsabilidad ser un profeta, es una responsabilidad ser un pastor, un ministro, un apóstol, donde realmente mucha gente toma a la ligera estos nombramientos que vienen de parte de Dios. Pero cuando tú eres una persona importante en el reino, responsable, porque nos convertimos en figuras públicas, la gente empieza a mirarte, y hoy en día la tecnología ha avanzado y pues la mayoría de iglesias, de ministerios, pues ya proyectan a través de las redes sociales, del internet, y te vas dando a conocer. Pero, ¿qué sucede cuando viene a tu vida una crisis? ¿Qué sucede cuando viene a tu vida una eh, donde la economía viene hacia abajo, donde hay deuda? Ahorita escuché que estaban hablando que es tiempo de reconocer que hay una deuda y que necesitamos pagar y estar a tiempo y en forma con los pagos para dar testimonio de lo que Dios es en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un problema en tu casa como pastor? Uno de tus hijos no quiere el ministerio, no quiere aportar al ministerio, uno de tus hijos o de tus hijas prefiere el mundo, los amigos del mundo y no la iglesia, y en vez de entender lo que Dios quiere en ese proceso o accionarnos en lo que es confiar en Dios, buscar más a Dios, entregar la vida de nuestros hijos a Dios, muchos de los ministerios se derrumban porque no hay una lealtad como debería. No hay una fidelidad
como lo decimos, porque muchas veces lo decimos y hemos entendido, y la Biblia lo dice, que el Señor Jesús dijo, muchos me honran de labios para afuera, su corazón está lejos de mí. Y cuando nosotros hablamos de fidelidad y de lealtad, de ser leales a la iglesia, cuando viene algo a tu vida en el ministerio, no abandones, no decaigas, no te desanimes, avanza, persevera, enfrenta, porque esto es algo que habla de una lealtad al Padre. Y yo quiero mostrarte en la Escritura un ejemplo muy importante de un hombre que está dando honra a otro hombre que ha sido fiel. Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, Filipenses capítulo 2, verso 19. Ahí habla el apóstol Pablo de algo muy importante. Vemos cómo inicia la Escritura. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces encontramos gente que conforme viene la bendición a su vida, cambia el propósito de Dios por sus cosas personales. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. Hablamos de Timoteo, como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El apóstol Pablo confiaba a ojos cerrados de Timoteo, porque enfatiza mucho en esta parte que dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Un hombre leal, honorable, fiel. Y Pablo expresaba esto de este hombre. Y qué interesante es cuando nuestras ovejas, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros conocidos puedan expresarse de ti y de mí de esta manera, ¿sí? Porque yo lo conozco, porque yo sé que él es fiel, porque él es leal. Le han pasado muchísimas cosas, pero él está firme, ella está firme, porque le sirve a Dios. La lealtad es importante. La lealtad es importante. Si hay bendición sobreabundante en tu vida de parte de Dios, gloria a Dios, y nos gozamos contigo porque Dios ha sido fiel contigo, porque quizá tú has sido fiel con Dios. Pero ¿por qué no gozarnos cuando a otro hombre, ministro, pastor, no ha sido bendecido como a otros? Pero quiero decirte algo, la bendición material, la bendición económica no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere bendecirte en lo espiritual, una abundancia en lo espiritual, en tu corazón, donde tu boca cuando predique la palabra sea poderosa y pueda bendecir y pueda tocar el corazón de muchas personas. Así que la palabra que sale de tu boca es como la palabra de Dios, la espada de doble filo que penetra, que penetra. Eso es parte de lo que Dios está buscando en nuestras vidas, en lo espiritual. Lo material va a venir, va a llegar. Dice su palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Pero lo importante es estar conectados con Dios y poder compartir esa palabra poderosamente. Es compartir esa palabra que sea real de parte de Dios a la vida de las personas. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo habla de Timoteo. Qué interesante es dar un testimonio en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú te desenvuelves, te desarrollas, no solamente en la congregación, porque en la congregación todos te conocen como pastor, todos te conocen como líder, todos te conocen como un salmista, como una persona que ministra, y
Eso es bueno dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia es lo más poderoso. Que la gente que está a tu alrededor pueda hablar y expresarse de ti de una manera extraordinaria. Una fidelidad, una lealtad en tu vida personal. Qué interesante es poder decir, este hombre es de Dios, esta mujer es de Dios, es de Dios. Su familia, su ministerio, el trabajo, todo lo que está desempeñando habla de fidelidad, habla de lealtad y de honorabilidad. Eso es poderoso. Entonces, podemos ver que dentro de nuestra iglesia podemos tener grupos, diferentes métodos que lleva cada congregación. Algunos hablan de las redes, algunos hablan de grupos, de ministerios, pero cada uno de nosotros recibimos un discipulado cuando venimos a Cristo. Yo recibí un discipulado de los líderes de la iglesia. Yo fui discipulado por mi pastor en Guadalajara. Hoy en día que estamos en San Luis Potosí, mi pastor está discipulándome. Yo cada año vamos a los eventos, a la iglesia que nos da la cobertura, a Trigo y Miel, y vamos a los congresos de mujeres, de jóvenes. Hay un evento que se llama Trigo Family, donde el pastor con su equipo de trabajo asiste para que seamos discipulados y poder venir a nuestra congregación a seguir ese discipulado y compartir la visión y trabajar en la iglesia. Pero qué importante es cuando tú eres discipulado y aprendes qué es ser un alumno, porque después te conviertes en un maestro. Cuando eres un maestro, tienes que llevar a cabo lo que tú recibiste, lo que has aprendido de parte de Dios, porque esto te va a ayudar no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque el Señor te ha discipulado de una manera tan especial y esto habla de fidelidad, discípulos fieles. Ahora, como pastores, necesitamos ser leales a nuestra cobertura, a nuestro pastor. Debemos de ser honorables a nuestro pastor. Si tu pastor se equivocó, no somos ese tipo de personas que hable mal del pastor, sino orar por el pastor, buscar la forma de ayudar si hay una oportunidad de ayudar, de colaborar en ese error, en esa equivocación. Somos leales a nuestra cobertura. No porque él se equivocó, ya voy a abandonar mi cobertura y voy a buscar otra cobertura. Necesitamos aprender como pastores y ministros, ser leales a nuestra cobertura, porque la bendición de la cobertura es importante también en nuestro ministerio. Entonces, todo implica no solamente ser leales y honorables en la iglesia, sino tú como ejemplo tienes que ser honorable y leal a tu pastor, y de esa manera la bendición de la cobertura viene a tu vida. Entonces, Dios quiere formar generaciones de personas fieles, pero tiene que empezar con nosotros. Amén. Que sirvan dentro de la congregación, que sirvan en su familia, y podemos nombrar diferentes personalidades. Hablamos de adolescentes, de niños, de jóvenes. Hablamos de matrimonios donde el marido honra a Dios y por consecuencia honra a su esposa. La esposa honra a Dios y por consecuencia honra a su marido. Este es el ejemplo que los hijos van a ver. Este es el ejemplo donde se imparte en casa la honorabilidad, la lealtad, la fidelidad dentro del matrimonio, y los hijos aprenden. Cuando los hijos aprenden, ellos van a desempeñar esa lealtad, ese respeto en las autoridades de la escuela, en las autoridades en el trabajo, en cualquier autoridad que represente en tu ciudad. Ellos, como lo han aprendido en casa, como no lo han aprendido en la iglesia, ellos respetarán esas autoridades que han sido puestas por el Señor. El maestro en la escuela, el patrón o el jefe en el trabajo, en la calle puede ser un policía, puede ser un agente de vialidad, cualquier autoridad, ellos tendrán un respeto. Porque tú como padre, como pastor, tú como madre, como pastora, lo están viviendo en casa. Y esto es importante, porque de ahí depende mucho de lo que el plan de Dios está buscando hacer
Él quiere formar generaciones de personas fieles, de discípulos fieles en las congregaciones que sirvan en diferentes partes, no solamente en la iglesia, sino ser una persona responsable en una empresa. Si tú eres un empresario o eres un ingeniero que salió de la universidad y está trabajando para una empresa, ahí necesitamos demostrar que Cristo está en nuestro corazón de la manera en la que trabajamos, siendo leales, honorables y fieles. Esto traerá bendición a tu vida como hijo, como hombre, como esposo, como esposa. Amén. Entonces, toda persona que viene a Cristo tiene que aprender estos principios de lealtad, de fidelidad, porque Dios es un Dios fiel. Él es fiel y justo, lo dice la Escritura, y perdona nuestros pecados, nuestra iniquidad. Él desea y anhela que seamos libres, que seamos personas que están siendo hacedores y que viven la palabra, demostrando la fidelidad y la honorabilidad. Entonces, cuando vemos en la congregación, porque estamos hablando que primero es en casa, después la congregación, tú debes de ser el ejemplo, debes de ser el que enseña todo esto. Entonces, cuando todos creen, fíjate bien, hay personas que todos creen que aún estando en Cristo, porque ya una persona recibió a Cristo, un grupo de jóvenes recibieron a Cristo, pero no todos los que están en Cristo, ¿sí?, son leales, son fieles. Aun cuando creemos que las personas que están en la iglesia, que adoran, que oran, pero no todos son leales. Y podemos encontrar que no todos son discípulos también, porque una cosa es ser oveja y la otra cosa es ser un discípulo. Y cuando llegas a ese punto de ser discípulo, entonces has brincado esa barrera y has entendido la fidelidad, la lealtad y la honorabilidad. Cuando eres oveja es difícil porque estás aprendiendo. Entonces yo tengo una definición de oveja y discípulo, ¿sí? La diferencia entre una oveja y un discípulo es que la oveja espera que se dejen a las otras 99 para seguir por ella. O sea, que una oveja que no está siendo discipulada, una oveja que no quiere ser discipulada, porque déjeme decirle algo, que muchas veces el pastor busca ser padre, pero muchas ovejas no quieren ser hijos. Y eso pasa mucho en las congregaciones. Hay pastores que buscamos ser padres, pero las ovejas no quieren ser hijos. Y ahí es un problema. Por eso no se dejan discipular, no se dejan dirigir o ser llevados para que esto traiga una bendición a su vida. Entonces, la oveja tiene un papel importante, pero necesitamos que haya un discipulado genuino, aparte de la letra de tu manual, aparte del proyecto que tú tienes de discipulado, sino de tu misma persona. Esto es importante. Y usted como pastor o pastora, fíjese muy bien, dentro de las iglesias, cuando hay un evento, cuando hay una actividad, no sé si le pasa a usted allá en su país, pero en México pasa, ¿sí? Siempre son los mismos servidores que están al final del evento. Esos hombres y esas mujeres que se esperan hasta que se termine un evento en la iglesia, esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes que siempre han demostrado ser leales, que convocas a la oración, los mismos. Que va a haber un ayuno, los mismos. Que vamos a hacer un evento, que vamos a salir a evangelizar, los mismos. Esos son los valiosos en tu congregación, porque esos son leales, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está sucediendo en la congregación, con las personas, ellos permanecen fieles y te sirven. Valora a esos. Hemos aprendido, mi esposa y yo en la iglesia, ¿sí?, valorar a estas personas que han estado fieles, que han estado firmes, a pesar de las circunstancias y de las adversidades que han venido a la iglesia o que han venido a su persona. Pero ellos permanecen y esos son los valiosos.
Aprovechemos esa fidelidad que tienen esas personas y trabajemos con ellos para que ellos al final puedan ser también líderes que disipulen a los nuevos y que este legado que tú le estás compartiendo como pastor, como pastora, pueda llevarse a cabo y las generaciones que Dios está buscando, generaciones fieles, puedan surgir cada temporada. Esto es importante. Entonces, una oveja siempre está esperando, ¿sí?, que las dejes a las 99 para que sigas a esa oveja. Pero quiero decirte que un discípulo fiel es aquel que sigue a su pastor y no espera que lo siga. Aquella que llama o aquel que llama y no espera que le llamen. Un líder verdadero, un discípulo fiel y verdadero es aquel que busca, es aquel que tiene la intención de hacer, es aquel que toma la iniciativa y ve la necesidad de la iglesia o la necesidad de su pastor o de su pastora y está ahí. Ese líder, esa oveja, ese hombre que brincó esa barrera de dejar de ser oveja porque se dejó discipular y encontró esa parte de la lealtad. Si Dios ha sido fiel a su vida, si Dios ha sido fiel y ha perdonado su pecado, ha traído bendición a su vida, ha restaurado su vida personal y él ha comprobado las bendiciones de Dios o ella ha comprobado, ha estado ahí en el momento más crucial de su vida, ha sentido a Dios, porque quizá la familia, los amigos lo abandonaron, pero Dios ahí estuvo. Y eso marca mucho el corazón de las personas. Por eso la diferencia entre una oveja y un discípulo es que el discípulo fiel es aquel que sigue a su pastor y no espera que lo sigan, no espera que lo llamen, porque él tiene la iniciativa de ver la necesidad y él se pone a trabajar. Y no espera que le diga a su pastor, me ayudas en esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No, ese líder ha llegado a ese nivel de lealtad y fidelidad y lo demuestra sirviendo en una congregación, pero lo hace para Dios, no para el hombre. Eso es un hombre y una mujer valiosa en el ministerio. Y eso es lo que tenemos que buscar tú y yo como pastores, buscar la lealtad y la fidelidad personal con Dios, porque lo que sembramos en el reino vamos a cosechar aquí en la tierra, en la congregación, en tu trabajo, en tu ministerio, en todo lo que estés tú haciendo, colaborando o haciendo un trabajo para alguien más. La lealtad y la fidelidad será un fruto de la bendición y del esfuerzo en tu vida personal. Amén. Entonces, vamos a ver otro ejemplo importante, Eliseo. ¿Se acuerda usted de esta historia de Elías y Eliseo? Cuando Elías fue llamado por Dios y le dijo estas palabras 3 veces, le dijo Elías a Eliseo, quédate donde estás, quédate aquí, porque yo voy a partir. Pero Eliseo decía, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Una persona fiel, una persona leal, que seguía a su pastor o a su maestro, que él aprendía de él, y de una manera tan personal que decía, no te voy a dejar porque yo he sido bendecido por ti, no te voy a dejar porque estoy aprendiendo, porque todo lo que tú has hecho, eso me bendice, todo lo que el Señor te ha usado, a mí me impacta. Entonces, olvídate que te voy a dejar, porque dice la palabra, vive. Nuevamente decía, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Si Eliseo hubiese tenido, fíjese muy bien, si Eliseo hubiese tenido amargura en su corazón, que lo vemos en muchos líderes, en muchas ovejas que no han sido restauradas, que muchas veces cometemos el error como pastores de nombrar líderes a personas que no han sido leales, no han sido fieles, y cuando de repente queremos hacer cambios en la congregación, hablamos del cuerpo de liderazgo, hay personas que están amargadas todavía, que están dañadas, y empieza el hablar de las autoridades, empieza el cuchicheo, empieza el chisme, y esto afecta a otros líderes. Y es por eso que las iglesias se dividen, es por eso que los ministerios se terminan, porque
cometemos el error y hay que reconocerlo. Yo lo he reconocido que en mi tiempo de pastor he cometido errores de poner gente que no ha estado lista para ese llamado o ese ministerio y ha causado problemas, divisiones en la congregación que Dios nos ha llamado a pastorear. Pero estamos aprendiendo y no es malo decirlo, sino que de esta experiencia necesitamos compartirle a otros para que ellos aprendan que no es cualquiera que le vas a dar un liderazgo, no es cualquiera que vas a subir a la plataforma a ministrar la alabanza, no es a cualquiera que vas a poner a orar, es a aquellas personas que han demostrado su fidelidad a Dios, su lealtad a Dios y esa honorabilidad a las autoridades. Porque cuando una persona te respeta, cuando una persona te da honra en el ministerio o en el puesto que tú tienes, es una persona valiosa. Hay personas que no honran tu pastorado, hay personas que no honran tu liderazgo y esas personas son las peligrosas porque buscan lo suyo propio. El apóstol Pablo lo dijo cuando mandó esa carta, les envió a Timoteo, ¿sí? Porque este es hombre fiel, porque este es hombre que honra el ministerio y la autoridad que ve en mí como maestro. Y no todos honran el pastorado o el liderazgo de la persona. Entonces, tenemos que aprender a ser leales a Dios, a ser personas fieles a Dios y a pesar de las circunstancias y a pesar de las adversidades que vengan a tu vida como pastor en tu matrimonio, porque muchas veces nos topamos donde parejas de pastores que ministraban, que tenían esa bendición de ser reconocidos, por alguna razón encontraron un problema, no supieron abrir su corazón, porque también el error que cometemos muchos pastores es cerrarte a tus problemas y a las necesidades de tu matrimonio. Cuando la Biblia dice que si tú confiesas, ¿sí? Habla del pecado, pero cuando tú abres tu corazón y buscas ayuda a un pastor amigo, tu cobertura, y le dices, ¿sabes qué? Mi matrimonio está pasando por esta situación, mi matrimonio está pasando por este desierto y no sé qué hacer. Hay una ayuda, hay una respuesta de parte de Dios, que si tú abres tu corazón y buscas a Dios y buscas a esa persona que es importante en tu vida, que te va a ayudar, Dios le va a dar una palabra y Dios va a acomodar tu matrimonio y lo va a salvar. Pero hemos encontrado a muchos pastores que se cierran, que porque creen que otros no saben. Eso no habla de honra ni de lealtad. Eso habla de soberbia y orgullo, porque prefieren perder su matrimonio, prefieren perder el ministerio que arreglar su situación en su matrimonio. Eso habla de soberbia. Y la Biblia dice en Santiago que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Y qué importante es abrir tu corazón y decir, ¿sabes qué, pastor? Me equivoqué. ¿Sabes qué, amigo? Me equivoqué. La regué. Estoy pasando una situación, pero necesito ayuda. Ora por mí. Oren por mí. Amigos pastores, oren por mí. Amigos o simplemente tu liderazgo, oren por mí, porque eso habla de humildad. Eso habla de que tienes una necesidad en tu corazón y que necesitas ayuda de otras personas. Entonces, vemos que la lealtad es importante y vemos que la honorabilidad, la honra a las autoridades también es importante. Por eso, cuando hablamos de hombres fieles, encontramos que estos hombres sirven y vemos a Eliseo que decía, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir, porque eres parte de lo que yo estoy recibiendo en bendición y aprendizaje. Entonces, encontramos que Eliseo no tenía un corazón amargado, un corazón herido, no era orgulloso, ¿sí? Por eso, la bendición, fíjate bien que recibe, es doble. La Biblia dice en esta historia que cuando Elías fue arrebatado, fue llevado por el Señor, doble unción, doble porción de unción y de bendición vino a este hombre que había aprendido a ser ¿qué? Leal y tenía honra a su autoridad. Entonces,
si esto ha sido de bendición en la vida de estos hombres de la Biblia y vemos el resultado de cada uno de ellos que aprendieron a ser leales, fieles, viene la bendición y son usados por Dios poderosamente. Usted sabe la historia de Eliseo, cómo el Señor lo usó poderosamente. Entonces, encontramos también otro ejemplo cuando Jesús le dice a los discípulos, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y si quieres ser un hombre fiel, debes ser un seguidor fiel en todo momento. Cuando el Señor te llama, prácticamente sabes a lo que vas. No es algo misterioso, no es algo oculto. El Señor te ha preparado para ese ministerio. El Señor te ha preparado para esa iglesia. He estado orando y he estado escuchando sus oraciones por la iglesia presencial de este ministerio internacional y escuché también que ya hay un lugar, una pastora, Ada, que les está dando la oportunidad de congregarse ahí. Y aquí es otro punto importante. Aunque no pertenezcamos a esta iglesia porque estamos en otro país, pero oremos para que la pastora Emma sea sabia e inteligente y que se deje llevar por ese consejo de parte de Dios para poder preparar un equipo presencial en esta iglesia en Texas y que cada líder que va a estar allí, porque muchos van a arrimarse, pero no todos son leales. Y esto necesitamos orar como equipo en este ministerio para que la pastora pueda recibir el consejo. Puede ser de alguna de ustedes como pastora, del pastor Menchaca, de quien sea, pero el poder estar sensible a este consejo le va a ayudar muchísimo a la iglesia presencial en Texas, porque al momento que este ministerio está creciendo, muchos van a querer servir, pero no vamos a encontrar lealtad, no vamos a encontrar honra, no vamos a encontrar fidelidad, porque muchos van a buscar lo suyo propio y van a aprovecharse de este ministerio que no es lo que Dios busca. Dios busca que este ministerio crezca internacionalmente para alcanzar a otras personas, no para robarse ovejas o líderes de otras congregaciones, sino para ir y alcanzar esas almas que se están perdiendo en Puerto Rico, en Cuba. Escuché la oración de Cuba, todo lo que están pasando en Perú, en Venezuela, en todos los países que ha alcanzado este ministerio, aún en México, aún en Texas hay necesidad, en Argentina, en España, en el lugar donde el Señor lleve este ministerio. Ahí es donde nosotros como equipo podemos ayudar en oración, en consejo, por la experiencia que hemos tenido en nuestro ministerio. Y esto es importante porque esta iglesia en Texas va a tener un crecimiento sobrenatural. Yo lo creo, porque la Biblia dice que donde el Señor está, hay bendición. Y donde está el Señor hay multiplicación. Donde Dios bendice, hay multiplicación. Así es de que esta iglesia tiene que estar bien cuidada, así como cuidas tu congregación. Si eres un pastor, si eres un líder o una oveja, tienes que cuidar tu congregación porque Dios te plantó allí y tienes que aprender a ser leal a Dios y a tus autoridades espirituales que el Señor ha levantado en ese lugar. Entonces, si tu deseo y anhelo es ver que tu iglesia sea de miles, trabaja con tu pastor, trabaja en ese lugar donde Dios te plantó para que la honra pueda dar fruto, la lealtad y la fidelidad pueda dar fruto. Entonces, no anheles otra congregación, no anheles otro ministerio. Si Dios te plantó allí, trabaja en equipo con tus pastores y verás el fruto en poco tiempo de miles de ovejas o almas que van a estar congregándose en tu congregación. Amén. Entonces, si el Señor te ha llamado, si Él te dijo, ven y sígueme, entonces tienes que seguirlo de una manera fiel. Tienes que aprender a ser fiel como el Señor ha sido fiel contigo y conmigo. Debes ser un seguidor fiel en todo momento, en la bendición. Así cuando Dios te bendice, todos somos fieles, estamos contentos, agradecidos, aleluya, amén. Pero cuando venga una adversidad, ahí necesitas ser fiel también. Necesitas estar
convencido de que Dios está contigo y no te abandona. No importa el problema que estés pasando, no importa si tu economía se vino hasta el suelo, no importa si hay una enfermedad, no importa. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y creo que cuando nosotros maduramos en la palabra, porque siempre predicamos a la gente que cree en Dios, confía en Dios, Él va a sanar, Él va a restaurar, Él va a hacer un milagro. Es bien fácil compartírselo a la gente, pero cuando tú lo vives, muchos pastores no saben qué hacer, muchos líderes no saben qué hacer. Y lo importante de madurar en la palabra es confiar en el Señor. Y si la enfermedad en tu persona o en algún familiar es causa de una pérdida y que sea el llamado de Dios a su reino, tienes que ser maduro. Tenemos que aprender esa madurez. Va a doler porque somos humanos, pero sabemos en qué posición estamos, en qué posición está ese familiar. Puede ser un hijo, tu esposa, puede ser tú, puedo ser yo, no importa. Pero hay una esperanza para el cristiano. Tenemos el sello del Espíritu Santo y si hemos sido fieles, honorables, leales al Señor, sabemos a dónde vamos. Y no importa, debemos de estar contentos por lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en tus seres queridos, en aquellos que se queden en este mundo, porque va a ser instrumento cada uno de ellos para estar anunciando las buenas nuevas del Señor. Así es de que esto es parte de la fidelidad, esto es parte de la honorabilidad en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces, esto es algo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Busca sembrar en cada uno de nosotros la honra, aprender a honrar a nuestras autoridades, a la lealtad, ¿sí? Y vemos cómo la verdadera fidelidad se demuestra en los momentos de prueba y en la adversidad. No es lo mismo ser fiel a alguien que te premia, ¿sí? Que cuando te corrige. Ay, hijo, le diría a mi pastor, no es lo mismo ser fiel a alguien que te premia, a alguien que te corrige. Si hablamos de líderes en la iglesia o de ovejas, la autoridad que está ahí puede llamarte la atención, pero muchas veces no te gusta que te llame la atención. Puede corregir el error que hiciste, no te está diciendo otra cosa, ni te está corriendo de la iglesia, te corrige. Pero hay muchos que no soportan una corrección y prefieren irse de la iglesia. Pero ¿qué tal cuando los premias? Pero ¿qué tal cuando les dices, miren, este trabajo lo hizo el hermano fulano, la hermanita sotana, este trabajo excelente, pintaron la iglesia y fue de bendición. Oh, qué rico huele el baño cuando fueron a hacer el aseo, lo lavaron, está pero reluciente y estás elogiando a las personas. ¿Cómo hablan de, ay, mi pastor y mi pastor y mi pastor, mi pastora y mi pastora? Pero cuando viene la corrección, ¿por qué huyen? Eso es falta de madurez espiritual. Eso es falta de una madurez espiritual. Cuando viene una corrección es porque te aman, es porque desean que seas reformado, que aprendas de tus errores para que no sigas cometiendo esos mismos errores y que perseveres para hacer lo correcto, tanto para Dios como para la iglesia en donde sirves, para Dios o para el ministerio que colaboras. Esto es tan importante en nuestra vida espiritual. Esto es tan importante. Yo recuerdo hace muchos años cuando en la iglesia hubo un problema de liderazgo, un celo de líderes. Mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes. Había otro matrimonio, líderes de adolescentes, estaban divididos ahí y nosotros éramos muy trabajadores, muy chambeadores con los jóvenes. Teníamos que tener la pila puesta porque los jóvenes no los paras y salíamos a evangelizar, salíamos de viaje a predicar y vino el celo. Y estos hermanos que hablaron de nosotros a los pastores estaban de viaje y inventaron algo que nunca supe y no quise saber, y cuando llegaron los pastores nos sentaron 3 meses
A mi esposa le gritó la pastora y le dijo un montonal de cosas, le cortó la cabeza. Mi pastor me gritó y me dijo un montonal de cosas. Me dijo, entrégame en la camioneta que era de la iglesia, ya no tienes derecho a servir en ningún ministerio. Yo aportaba y ayudaba ahí en el sonido, yo les ecualizaba a los músicos, le ayudaba a los varones, estaba en proyección, tenía muchos cargos en la iglesia, era el todólogo de la iglesia y eso era para mí una bendición. Y de repente el pastor dice, a nada vas a servir, no te quiero ver en la cabina el domingo. Sí, pastor. Y sí, pastor, yo nunca le pregunté por qué, porque yo aprendí esto, ¿sí? Él es mi autoridad. Y si él se equivoca, yo tengo que orar a Dios por él. No tengo que recriminarle, ni tengo que hablar de él, no, porque eso no es honra. Cuando honramos, guardamos el corazón, cuidamos el corazón. Y 3 meses sentado, 3 meses. Y yo me gozaba los domingos porque trabajando en la iglesia no te puedes gozar en la alabanza. Yo me gocé y un día mi esposa me dijo, ¿no nos vamos a ir de la iglesia? Porque mucha gente se siente, se hiere y se va. Le dije, no, Dios no me ha dicho que me vaya de esta iglesia. Y si nos vamos a ir de este lugar, nos vamos a ir como pastores. Y unas palabras vagas que yo le dije a mi esposa en ese tiempo, pero ¿sabe qué? Se cumplió. Porque de ese lugar, de esa iglesia, salimos por la puerta grande. El pastor lo dijo, salen con la frente en alto y la puerta grande. Y nos ordenaron como pastores y nos enviaron aquí a San Luis Potosí. Lo digo con todo mi corazón, porque el tener todos los privilegios en una iglesia de 1,500 personas, casi 2,000 personas, te quitan todo, te sientan por algo que no hiciste, algo que no cometiste. Y recuerdo que después el pastor me llamó a la oficina y me dijo, perdóname Arturo, me dejé llevar por lo que dijeron. Y le dije, no se preocupe, pastor, yo sigo con usted. Y eso fue una bendición para él y para mí. Después de años que venimos a San Luis, nos visitaron los pastores y nos dijeron, aprendimos una lección de ustedes. Ustedes sirven a Dios, porque todo lo que pasaron, nunca oí que hablaran de nosotros y en ningún momento se fueron de la iglesia. Y eso yo nunca lo vi así tan fuerte. Yo dije, si Dios me plantó aquí, yo aquí tengo que estar. Si el pastor piensa que yo la regué, pues me va a reprender, me va a castigar, ni modo. Aguanto el castigo, pero yo sigo sirviendo a Dios, porque Él me llamó. Y eso es parte de ser honra a tus autoridades. No lo digo para exaltarme, ni para vanagloriarme, no. El Señor conoce mi corazón. Y esto es algo que mi esposa y yo, mis hijos, vivimos. ¿Sí? Recuerdo que los jóvenes de la iglesia no nos hablaban, les prohibieron hablarnos. Y esto marcó mucho el corazón de mis hijos. Pero tuvimos que pasar esto para poder llegar a otro nivel. Porque entendemos que mucha gente no está capacitada ni preparada para tener un liderazgo. Mucha gente no ha aprendido a ser fiel a Dios, mucho menos a las autoridades. Entonces, esto trae bendición a mi vida, ha traído bendición a mi familia y Dios ha sido bueno. Dios ha sido totalmente bueno con mi vida y con mi familia. Y es parte de esto, fidelidad dentro de la adversidad, aun cuando te castiguen, aun cuando venga un problema, aun cuando venga dificultad, tú tienes que aprender a ser fiel a tus autoridades. Si estás en una congregación, perdón, si estás en una empresa, donde quiera que estés, si un tránsito, un policía te para en la calle, cometiste una infracción, te agarraron sin cinturón, hablando por teléfono, te pasaste una luz, lo que sea, tienes que reconocer que cometiste una infracción y tienes que permitir que la gente, ese policía, haga la infracción. No debes de dar mordida, ni debes de aliviarme, le va para el chesco. No, porque eso no habla de lealtad, no habla de fidelidad como hijos de Dios. Aprendamos a dar este ejemplo. Otro ejemplo, y creo que estoy terminando, no sé cuánto tiempo me dieron, pero por ahí estoy aterrizando esto. David es el mejor ejemplo de una persona leal en medio de la adversidad. Fíjese bien, cuando el rey Saúl
le perseguía para darle muerte, tuvo la oportunidad de vengarse y matar a su perseguidor, pero respetó David al ungido. Era el ungido de Dios y le mostró lealtad a su rey. Y ese día David le dijo a Saúl, en 1 Samuel 26:21 lo vemos, dice, y Jehová pague a cada uno con su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de los ojos de Jehová, y me libre de toda, el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada hoy preciosa a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Qué poderosa enseñanza nos da de honra, a pesar de lo que el Señor le había dicho a David. Él entendió, no puedo tocar su vida porque él es el ungido de Dios. Aparte la instrucción que él llevaba, dijo, no puedo, porque es un ungido. Entonces, David era conforme al corazón de Dios, porque mostró fidelidad cuando le fallaron. Y la lealtad es probada en las adversidades. No lo puedo hacer, no te puedo tocar. Eso es poderoso. Eso es tremendo. Y es algo que bendice mi vida. Es algo que tiene que bendecir tu vida, porque este es un ejemplo bíblico. Pero te voy a hablar de otro ejemplo en la vida real. Mi pastor, Felipe del Castillo, tiene un equipo grande de liderazgo. Te lo voy a contar rapidito, pero hace años, dentro de las oficinas, en el trabajo ministerial, estaban ahí las secretarias y los líderes trabajando por la mañana en la iglesia. Alguien llega buscando al pastor y de repente da su nombre y todo, y le dan la entrada a las oficinas. Entran dos personas y al momento de subir las escaleras hacia las oficinas, vieron la mala intención que llevaban, y un líder del pastor, 30 años sirviendo al pastor Felipe, se le puso al frente a uno y le dijo, ¿qué buscas? No está el pastor, ¿y qué ocupas? Saca un arma, una pistola, y empieza a forcejear con él. Y él se le avienta, cae por las escaleras, se dispara el arma y le dan al hermano un balazo. Pero si no hubiera intervenido él, hubieran llegado a la oficina de mi pastor y lo hubieran matado a balazos. Cuando se lo llevan al hospital, mi pastor le hace la pregunta, ¿por qué lo hiciste? Dice, porque lo amo y porque le sirvo a mi Dios. Y si le sirvo a Dios, si le soy fiel a Dios, le tengo que ser fiel a mi pastor. Y eso, cuando lo platicó, a mí me quebró. Yo dije, wow, cuánta fidelidad y cuánta lealtad este hombre tenía con el pastor. Tremendo. Pasaron los años y en una reunión hicieron un homenaje al hermano y pasaron a su esposa y a su hijo. No sé si es el único, tiene otros más, pero cuando toma el micrófono el hijo le dice, le doy gracias a Dios, y le dio unas palabras, pero lo que más me marcó es que dijo, y quiero que sepa, pastor Felipe, que yo quiero ser como mi papá y estoy para servirle. Eso es poderoso porque es un ejemplo vivo en este tiempo. Podemos ver ejemplos bíblicos y eso es poderoso también, pero podemos resaltar el nombre del apóstol Pablo, de David y de muchos, pero cuando lo ves en estos tiempos, cuando lo vives, cuando tú recibes la noticia que un hombre dio su vida por otro y prefirió que lo balearan a él y no a su pastor, eso es poderoso. Hablamos de honra y de lealtad. Oremos por ese tipo de hombres y mujeres que realmente amen a Dios como líderes en las congregaciones y que puedan honrar a sus autoridades espirituales. Amén. Entonces, podemos encontrar un montonal de ejemplos en la escritura, pero qué interesante cuando vemos a David, que no pudo tocar la vida de Saúl porque sabía que él era el ungido de Dios. Entonces, encontramos aquí a un Saúl que reconoció el principio de que la lealtad lleva lejos a los emprendedores, pues Dios es quien los ayuda.
Dios levanta y exhibe a los leales, pero resiste a los soberbios. Cuando tú eres una persona leal y da honra, Dios te va a promover y te va a llevar a otro nivel y a otro nivel por lo que tú eres. Pero dice la Biblia que resiste a los soberbios. Y aún así, en Cristo, cuando hay personas en Cristo que tienen ministerios, cuando hay soberbia se nota, se siente, se percibe el ambiente de soberbia, porque llegó el pastor ungido y todo mundo, no, el de los créditos es Jesucristo, es el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Y a Él tenemos que darle honra, a Él tenemos que darle toda la gloria, todo el reconocimiento, a Él. Nosotros somos escogidos por Dios, sí, para representarlo aquí en la tierra, para dar testimonio, porque la Escritura dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y no podemos dar testimonio si no somos leales, honorables, fieles a ese Dios vivo que nos llamó al ministerio, a ese Dios que nos ha puesto en una responsabilidad, pero que tenemos que gozarnos por esta responsabilidad y tenemos que trabajar y vivir y disfrutar de este llamado. No es una carga, es una bendición y es un privilegio que tú y yo fuimos llamados por el Rey. Y si tú eres un líder, si tú eres una oveja, aprende, aprende para que sigas los pasos del maestro y que puedas ser un líder honorable, leal. Y si Dios te da un llamado, es porque te lo has ganado. No es de dedazo, no es de porque mi amigo, no, es porque Dios mira tu corazón. Termino con esto. Quiero que vaya a Lucas capítulo 16, verso 10 al 12. Fíjese lo que dice la Escritura. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confirmará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Fíjate muy bien, 3 cosas encontramos en esta escritura donde debemos mostrar fidelidad y en las cuales Dios tiene puesto el ojo, aunque muchos lo van a menospreciar. Número 1, en lo muy poco. Dios prueba a las personas en lo muy poco y hay quienes lo aprovechan y otros lo menosprecian. En lo muy poco vas a ser probado. Cuando te castigan, cuando te dicen tú no puedes, cuando tú quieres ayudar y no te dejan, cuando quieres predicar y no es tu tiempo, aguanta en lo muy poco, sé fiel, en lo muy poco persevera, porque esto traerá bendición. Ahí es donde inicia el camino de la abundancia, ¿sí? Vemos a Jacob, fíjate muy bien, que salió sin nada de su casa, pero confiando en Dios y todo el proceso que llevó, regresó lleno de riquezas. Ahí es donde vemos que en lo muy poco, si eres fiel, en lo mucho te pondrá. Si tú tienes el deseo de tener un llamado, un ministerio, trabaja en lo muy poco, porque en lo muy poco Dios te va a llamar. No es el hombre el que te llama, es Dios el que te llama. No es el hombre el que te envía a levantar una obra, es Dios el que te envía a levantar una obra. No es el hombre el que te lleva o te envía a otro país, es Dios. Porque al hombre se le puede acabar la emoción, el dinero, pero Dios es dueño del oro y de la plata. Y si tú perseveras en lo muy poco y esperas, Dios te va a llevar a ese lugar donde vas a ser bendición, donde vas a ser ese hombre o esa mujer que va a marcar la diferencia en ese lugar. Pero tienes que ser fiel en lo muy poco. En lo justo, fíjate bien, el que no es fiel en lo injusto, Dios no le confiará en lo verdadero. Amén. Ejemplo, David, fíjate bien, quien fue leal a Saúl, María y Aarón murmuraron de Moisés y fueron reprendidos. ¿Te sabes esta historia de María y Aarón que murmuraron
que hablaron, pero el Señor se les presenta y trae una respuesta a esa crítica, a esa murmuración, y viene una enfermedad a María. Esto es importante en lo injusto, cuando hay una injusticia en tu vida, en tu persona, cuando alguien abusó en el llamado, en el ministerio, te dividió la iglesia, guarda tu corazón. Cuando alguien se atrevió a hablar de tu matrimonio, alguno de tus hijos, guarda tu corazón, porque Dios pelea tu batalla. Dios pelea tu batalla. Quizá ha habido personas como a nosotros nos ha pasado. Cuando nosotros llegamos a San Luis, nadie daba un cacahuate por nosotros. Nadie. Fueron pocos los que creyeron en nosotros. Y te estoy hablando de 2 o 3 familias que creyeron en nosotros. Y esas 2 o 3 familias siguen con nosotros. Después de 11 años están con nosotros. Pero todos aquellos no confiaban, decían, no, estos se van a regresar a Guadalajara, no la van a hacer. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros que hemos guardado nuestro corazón de esas personas que han hablado de nosotros. Pero ¿sabes qué? No importa que hablen de ti, no importa que sean injustos contigo, porque tienes que aprender que el único justo es Dios en tu vida. Y si tú aprendes a guardar tu corazón y eres justo en lo muy poco y en lo injusto, Dios te va a recompensar en público. Y los ojos de aquellos que decían, no la vas a hacer, tú no sabes predicar, tú no puedes, ellos van a ver en público lo que Dios dice de ti, lo que Dios está haciendo en ti. Pero aprendamos a ser justos, aprendamos de la Escritura y aprendamos de los ejemplos de otros, de aquellos mártires que han dado su vida por el evangelio o el ministerio. Amén. En lo ajeno, hay personas que desprecian lo ajeno y no lo cuidan. Por esto no logran conseguir lo propio, porque si no cuidas lo ajeno, no puede llegar lo propio. Hay quienes cuidan lo ajeno, Dios les dio lo prometido. Ejemplo, Jacob. Dios le prosperó cuando cuidó el rebaño de su tío. Él cuidó el rebaño de su tío, no era de él, pero Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero vemos el ejemplo de Adán en el huerto. Dios lo echó del huerto porque tomó algo que no era suyo. Desobediencia, y usted sabe la historia. Esto es importante. No es lo mismo la fidelidad a la obediencia, pues ser fiel es ser obediente. A pesar de que tu autoridad no esté presente, ¿sí? Fíjate bien, en la esencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. Las infidelidades generalmente inician escondidas y en lo secreto. Cuando tú eres leal con tu gente va a ser leal. Pero va a brincar uno que otro que no es honorable. Y en las infidelidades se va a notar. Porque todo esto inicia en lo secreto. Y ahí es donde surge el chisme, la inconformidad de la persona. ¿Por qué a él y a mí no? ¿Por qué subió a ella y a mí no? ¿Por qué lo toma en cuenta a él y a mí no? Y eso va a perjudicar. Y va a tener que pasar, porque tenemos que aprender de todo esto. Así es de que yo te animo a que aprendas a ser leal y honorable. A Dios primero y a tus autoridades, a tu cobertura, a esos pastores que confían en ti, que quizá no están tan cerca de ti. Mi pastor está a 2 horas. Él está en León, Guanajuato, yo estoy en San Luis. Pero aún así podemos viajar. Aún así, puedo echar un mensaje, una llamada, pero yo sé que Él ora por mí, por mi familia y por el ministerio. Pero tengo amigos en la ciudad. He logrado tener amigos, pastores, que cuando tengo una necesidad busco a un pastor amigo y abro mi corazón y le digo, no sé qué hacer aquí, qué tengo que hacer en esto. Y escucho el consejo y lo pongo en consideración de Dios y Dios me da la respuesta y lo ejecuto. Y esto es importante. Entonces, si Dios se muestra siempre fiel en tu vida, haz lo mismo tú. Haz lo mismo.
Esfuérzate en ser leal y honorable, y Dios no te va a abandonar nunca. Acuérdate, si Dios es fiel y es justo, aprendamos a ser fieles y justos con Él. Si esto te ayuda a honrar a Dios por lo que es Él en ti, aprende a honrar a tus autoridades. No me puedes decir que honras a tus autoridades, perdón, que honras a Dios y no honras a tus autoridades. Eso no se puede. Solamente sería de los dientes para afuera. Aprendamos a ser leales, justos con Dios, con nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia donde Dios te plantó, en las autoridades externas, honrando a otros pastores, otros ministerios, gozándote por lo que Dios les da a otros ministerios. Va a llegar tu tiempo. Recuerda, en lo muy poco, sé fiel, porque va a llegar la bendición. Cuando eres una persona que ayuda a otra iglesia, colabora en otra iglesia, en otro ministerio, sé fiel en lo poco. Cuídalo, porque Dios te va a bendecir en lo mucho. Y aquellos que no han creído en ti, aquellos que han hablado de ti, puedan ser ovejas, amigos, familia, quizá otros pastores que se han atrevido a hablar de tu ministerio, que no ha crecido, que no es bueno, que no es de Dios, sé fiel en lo poco. Cuida lo que no es tuyo y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir en gran manera. Y los ojos de aquellos van a ver lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu ministerio y en tu familia. Amén. Gracias por este tiempo que nos dan. Gracias por la oportunidad de compartir. De verdad que es una bendición, es un aprendizaje también. Y yo me gozo porque lo que Dios está haciendo en este ministerio internacional, conforme al corazón de Dios, va a bendecir a muchos. Yo lo creo y lo declaro. Y oremos por la iglesia local. Oremos para que la pastora sea sabia, inteligente y pueda entender el consejo de Dios o de algunos otros pastores para que esta iglesia pueda perseverar y pueda crecer. Donde Dios está, donde Dios bendice, recuerda, hay multiplicación. Amén.